Ahora sí podemos empezar. Había un problemita con el audio al inicio, ahora sí empezamos. Este es el examen del primer parcial de la gestión 2019 que vamos a resolver. Mi nombre es Joaquín Chila, yo soy ingeniero ambiental de profesión. Estudié en la UNSA y también tengo un diplomado en educación superior ahí mismo. He enseñado desde muy joven de manera informal y luego ya de manera formal como auxiliar académico de mate y de química en la Facultad de Ingeniería y también en institutos privados a personas de distintas edades, de distintos niveles. Esta es una iniciativa de la Academia Lavoisier que ha empezado junto con el emprendimiento Astro, que se dedica a temas de fotogrametría. Les invitaría a que le den like también a su página. La idea de esta academia es ayudarles en química por ahora y luego mate, física y quién sabe a materias de básicas también, a medida que esta página y este instituto en realidad vaya creciendo. Vamos a aprovechar durante la cuarentena entonces la modalidad online. Bien, empecemos. Este es el examen que se dio en septiembre del año pasado. Se dio el 15 de septiembre, es de la fila A. Sí, hay dos tipos de exámenes o varios en realidad. La fila B, pero es lo mismo, solo le han cambiado algunos datos. 25 puntos designados a preguntas teóricas, otro 25 a temperatura, otro a un ejercicio de átomos, estructura atómica y factores de conversión. En último, a densidad y factores. Para los que no estaban familiarizados con la estructura de un examen, es así. No son muchas preguntas, pero son bastante complicadas. El examen dura 90 minutos, 1 hora y media. Nosotros lo vamos a resolver en menos tiempo. Sí. Bien, empecemos. La pregunta 1 teórica. Cierre o subraye la respuesta correcta. En un sistema aislado, existe un intercambio con el medio ambiente de energía, materia, mezcla, materia y energía o ninguno. Existen diferentes tipos de sistemas, ¿no? Seguramente algunos de ustedes ya han estado en el curso preuniversitario, ya han avanzado este tema. Pero cuando nos dice la palabra aislado, estamos hablando de sistemas que se clasifican por materia y energía, que serían estos tres. Para empezar, imaginemos que tenemos un universo. Un universo puede ser, no sé, una cocina. En una cocina tenemos diferentes instrumentos, aparatos, ¿no? Yo quiero delimitar mi universo a solamente un vaso que está en la cocina, que tiene agua. Ese es un sistema, es la delimitación de un universo. Solo me voy a enfocar a estudiar entonces este sistema. Si yo puedo sacar y meter materia, o sea, puedo aumentar o quitar, en este caso este vaso de agua, aumentarle agua o quitarle agua, entonces estamos hablando de un sistema abierto, donde yo puedo intercambiar masa. También puedo calentarlo o enfriarlo y sería un intercambio de energía. El otro sistema, que es un sistema cerrado, se caracteriza porque solo puedo intercambiar energía, ¿no? Yo lo tapo el vaso, ya no puedo ni sacar ni meter agua, pero sin embargo todavía puedo calentarlo y enfriarlo. Entonces es un sistema cerrado. Y si estuviera en un termo, ya no puedo ni calentar, ni enfriar, ni sacar, ni meter agua, entonces es un sistema aislado. ¿De acuerdo? La pregunta es, en un sistema aislado, ¿existe un intercambio con el medio de energía? No. Materia tampoco. Sería el caso del termo. Una mezcla es un conjunto de materia, así que tampoco puedo. Materia y energía, no. Entonces la respuesta correcta acá era ninguno. Si no se dejen sorprender, hay en el caso de los exámenes en los que ponen con algún inciso ninguno, y efectivamente esa es la respuesta. Vamos a limpiar esto y vamos a la segunda. Seguimos con las teóricas. La densidad del agua a 4 grados centígrados posee un valor de 1 gramo mililitro. Si la temperatura aumenta en 30 grados, entonces su densidad aumenta, disminuye, es constante, es igual a ninguno. A ver, para hacerlo un poquito más interactivo, en general, para cualquier líquido, si ustedes le aumentan la temperatura, ¿qué creen que pasa con la densidad? ¿Aumenta o disminuye? Quisiera que coloquen en el chat a ver qué creen. ¿Creen que aumenta? ¿Creen que disminuye? ¿Creen que no pasa nada? ¿Que es igual? Quisiera ver alguna persona. ¿Qué piensa? Al aumentar la temperatura, ¿qué pasa con la densidad? Aumenta. Están escribiendo que aumenta también indican. Muy bien. Aumenta también, hay un consenso. Muy bien. Aumenta. Todos creen que si aumentamos la temperatura de cualquier líquido, va a aumentar su densidad también. Analicemos entonces si eso es cierto.
Digamos que yo tengo aquí un vasito con 100 ml de agua, ¿sí? Y su estructura, si nosotros vemos en un microscopio, ¿no? Por ejemplo, en algún aparato, vemos sus moléculas, que serían las moléculas de agua, están unidas de alguna manera. No están tan unidas como en el estado sólido, pero están ciertamente unidas, no es el estado líquido. Si yo caliento este vasito con agua, lo que va a pasar es que esa energía que le estoy dando se va a traducir en dos cosas. Primero, que va a aumentar la temperatura, obviamente, y segundo, que estas moléculas van a adquirir esa energía y van a empezar a moverse un poco. Y cada una va a empezar a moverse un poco. El resultado de ese movimiento va a ser que va a estar como acá, como en el caso B, que se van a separar un poco unas de otras. Al separarse las moléculas, obtenemos un aumento del volumen. Un aumento muy ligero, ¿sí? Si era 100, ha aumentado a 100,1, pero ha aumentado. Si sigo calentando, lo mismo, se van a separar más aún las moléculas y el volumen va a seguir aumentando. En resumen, si yo aumento la temperatura, va a aumentar el volumen, ¿sí? De un líquido. Ahora bien, la densidad es igual a la masa sobre el volumen, masa dividido entre volumen. Esa es una ecuación conocida. Si al aumentar la temperatura aumenta el volumen, entonces, ¿qué va a pasar con la densidad? En una división cualquiera, si tú aumentas el valor del divisor o del denominador, y si es un quebrado, ¿qué va a pasar? Digamos, 1 dividido entre 10 es 0,1. 1 dividido entre 100, 0,01. 1 dividido entre 1.000.000 le va a salir 0,0000, ¿no? Cada vez se hace más pequeño mi resultado. Cada vez se acerca más al cero. Cada vez disminuye. Entonces, mientras más grande sea mi divisor, que en este caso es el volumen, más pequeño va a ser la densidad. Por lo tanto, al aumentar la temperatura, aumenta el volumen. Al aumentar el volumen, disminuye la densidad. Respuesta correcta, inciso B, disminuye. ¿Sí? ¿Se entiende? Si en alguna duda pueden escribirlo en el chat. Sin embargo, ¿por qué me da estos valores de a 4 grados centígrados, 1 gramo de litro, ¿no? ¿Por qué me da 30? Porque todo esto que acabo de explicar en general ocurre para cualquier líquido. El agua es un caso muy especial. Solamente esto va a ocurrir a partir de los 4 grados centígrados. De los 4 para arriba. ¿Por qué? Porque si analizamos los valores de temperatura, a 0 grados centígrados, el hielo va a tener un valor de 9,17 gramos sobre mililitro. Aquí está en otra unidad, no se preocupe. Pero sería 9,17 gramos. Y 0,9. Si ese hielo lo transformamos en agua líquida, sería 0,9998. Si aumentamos la temperatura a 2 grados, se va acercando un poquito más al 1, y si llegamos a los 4 grados centígrados, va a llegar al 1, que es el valor máximo de la densidad del agua. ¿Sí? Y a partir de los 4 en adelante, si yo aumento la temperatura, va a ir disminuyendo la densidad, como habíamos explicado. Entonces es un fenómeno extraño, porque desde los 0 grados centígrados hasta los 4 grados centígrados, si aumentas la temperatura, en realidad estamos aumentando también su densidad. Pero solo desde los 0 hasta los 4 grados centígrados y solo para el agua. Sí, eso para que tengan de dato. Por eso nos está dando aquí desde los 4. Desde los 4 entonces disminuye la temperatura. Disminuye la densidad si aumentamos la temperatura. ¿Sí? Es un caso bien interesante. No vamos a entrar en detalles de por qué sucede esto. Tiene una explicación física muy interesante. ¿Ok? Pasemos entonces a la siguiente pregunta teórica. De acuerdo al número de sus fases, los sistemas se clasifican en abiertos y homogéneos, abiertos, cerrados y aislados, homogéneos y heterogéneos o ninguno. Bien, si hablamos de fases, primero hay que saber qué es una fase, ¿no? Habíamos dicho que un universo puede ser una cosita. Un sistema de ese universo puede ser un vasito. Y si yo quiero estudiar una porción de ese vasito, esa es la fase. No es la porción de un sistema. Nada más. Es química y físicamente homogéneo, o sea que en cualquier parte de esa fase las propiedades son las mismas, ¿sí? Lo mismo, estaríamos hablando de lo mismo. Por ejemplo, acá yo tengo dos componentes, ¿sí? El agua y el aceite y agua. Sin embargo, también hay dos fases,
una fase líquida, que es el agua, y otra fase líquida también, que es el aceite. ¿Sí? Porque yo puedo distinguir fácilmente una fase de la otra. Ya sabemos que el agua y el aceite no se mezclan. ¿De acuerdo? En este otro ejemplo, yo tengo un solo componente, que es el agua. Solamente que el agua aquí está en líquido y aquí estaría en forma de sólido, que lo conocemos como hielo. Entonces aquí tenemos dos fases. A pesar de que hay un solo componente, que es el agua, tenemos dos fases, una sólida y una líquida. Porque yo puedo distinguir claramente que no son iguales, son diferentes. Si yo tengo aquí un vasito con agua y sal, yo le he disuelto, le he movido muy bien, ¿sí? Cosa que yo ya no puedo distinguir dónde está la sal. Solamente veo un líquido, ¿no? Cristalino, semicristalino. Entonces, a pesar de que hay dos componentes, sal y agua, solamente va a haber una fase. Porque en cualquier parte de este líquido es lo mismo. Yo no distingo dónde está el agua y dónde está la sal. ¿Sí? Así podemos distinguir las fases. Si un sistema tiene dos o más fases, como en este caso, estamos hablando de sistemas heterogéneos. Si un sistema tiene una única fase, como en este caso, sería un sistema homogéneo. Y esos son los dos tipos de sistemas que existen de acuerdo al número de sus fases. Entonces es la respuesta. Inciso D. Homogéneos y heterogéneos. ¿De acuerdo? Bien, continuemos. La pregunta número 4. Seguimos en teoría. En el Sistema Internacional de Unidades, la cantidad de sustancias se mide en kilogramos, gramos, moles, litros o ninguno. A ver, quizás algunos sepan. Escriban en el chat, por favor, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Cuál es la unidad de la cantidad de sustancia? Y a ver, alguien que se anime a responder en el chat. Ahí dicen por ahí mol, por ahí dicen mol también. Siguen diciendo mol, 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 mol. ¿Están de acuerdo? Todos creo que se ponen de acuerdo. Muy bien. Ya, efectivamente es el mol. Eso. Ajá, aquí hay algunos gramos, gramos mol. Muy bien. De acuerdo. Es confuso, puede ser confuso, es una confusión muy válida porque algunos piensan que la masa es la cantidad de sustancia. Pero por definición es en realidad el mol. El mol es la cantidad de sustancia. ¿De acuerdo? Esta tablita es en realidad lo que ustedes deberían saber en memoria. Un pequeño formulario de las unidades fundamentales, que serían la longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad luminosa, corriente eléctrica y cantidad de sustancia. Esas se llaman unidades fundamentales o magnitudes fundamentales. Y las derivadas serían las que están aquí abajo. La fuerza, velocidad, aceleración, trabajo, potencia, presión y calor. Y aquí están sus unidades en los diferentes sistemas que deberían saber de memoria. El sistema internacional, que es el más conocido, el que usamos. El CGS, que usamos a veces, como la densidad, que está en gramos sobre centímetro cúbico. El inglés, que no lo usamos aquí en realidad en la práctica, ¿no? Los ingenieros, a menos que venga algún producto, algún equipo de otro país. Y el técnico, que no lo he usado yo para nada en mi experiencia laboral, pero en los exámenes preguntan un poquito esto del UTM y SLUC alguna vez, no nos deben sorprender, así que hay que saber nomás, de manera de teoría. Bien. Siguiente pregunta. La sublimación es un cambio físico, químico, compuesto, forzado o ninguno. La sublimación es un cambio de estado. Hay diferentes cambios de estado. Puede ser de sólido a líquido, de sólido a gas, de gas a líquido o viceversa. Dependiendo de qué estado vaya a qué estado, tenemos diferentes nombres como los que están aquí, ¿no? Solidificación, fusión, cristalización, vaporización, condensación o sublimación. La que nos interesa es sublimación. Es el cambio de estado de sólido a gas directamente, sin pasar por el estado líquido. Digamos, yo tengo un cubito de hielo y lo puedo convertir a gas, a vapor de agua directamente con algún método, ¿no? Ese sería un fenómeno físico, o sea, un fenómeno que no tiene reacción química. Si no hay reacción química, significa que si era agua y yo cambio de estado, va a seguir siendo agua. Si tengo, por ejemplo, un cubito de hielo que está hecho de agua, lo caliento para que se vuelva agua líquida. Esa sería la fusión. Y en ningún momento el agua ha dejado de ser agua, ¿no? No se ha convertido en alcohol, ni en gasolina, ni nada. Entonces,
Ese es un fenómeno físico, no ha habido reacción química. ¿Sí? Esa es la respuesta. Entonces, en realidad todos los cambios de estado van a ser fenómenos físicos. Muy bien. Siguiente pregunta teórica. La relación existente entre la densidad absoluta y la densidad de otra sustancia, conocida como referencia o patrón, es gravedad específica, peso específico, masa específica, todos o ninguno. Un poquito confuso, quizás. Sí, algunos piensan que es lo mismo, este tema, especialmente cuando colocan la palabra específico. Pero ustedes tienen que saber que la gravedad específica es lo mismo que la densidad relativa. Y son iguales, son sinónimos, significan lo mismo. Y ambos tienen como ecuación a la densidad de cualquier sustancia dividida, este quebrado significa división, entre la densidad de una sustancia de referencia. Cuando hablamos de líquidos, la sustancia de referencia es el agua. ¿Sí? En el segundo parcial ya vamos a ver un poquito cuando es en gases, qué pasa. Entonces, la respuesta sería directamente la gravedad específica. No confundan con el peso específico. El peso específico es la relación o la división entre el peso de una sustancia y su volumen. Peso es masa por gravedad, si quieren pueden alimentarlo así. Y masa sobre volumen es densidad, entonces si quieren también pueden representarlo así. Y son tres formas distintas de representar el peso específico, que no tiene nada que ver con densidad relativa y con gravedad específica. Muy bien. Siguiente pregunta teórica. La tabla periódica actual está ordenada de forma creciente, de acuerdo a la cantidad de electrones, número atómico, valencia, alfabeto, ninguno. A ver, de nuevo. ¿Qué inciso creen que es el correcto? Sin decirles nada, antes de explicarles. Escríbanlo por favor en el chat. ¿Qué inciso creen que es? Como si fuera un examen, de verdad. ¿Qué anotarían? No, ninguno. No hay la opción todos esta vez. A ver, anótenlo en el chat. ¿Qué creen? ¿Qué inciso creen que es? Ahí dice el número atómico por ahí. Inciso B, número atómico también. Muy bien. B, están anotando B. De acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más? Continúen. B, ninguno. Valencia. Valencia. Muy bien. La respuesta correcta es de acuerdo a esta tabla. Han debido todos ver una tabla periódica, ¿no? En el colegio, en el curso trimestral. No se ve la pantalla, me dicen. No se ve, me dicen que no se ve la pantalla. Pueden confirmarlo en el chat. No se ve la presentación, me dice, no se ve. Ah, ya algo pasó. Se ve todo normal, dice, se ve, no se ve. Algunos no ven y otros sí ven, parece. Se observa, me indican. Voy a reiniciar por si acaso. Algunos dicen que sí, otros que no, está medio raro. Voy a reiniciar otra vez la presentación. Si ustedes no tienen que hacer nada. Espérenme solo un segundito acá. Una ventana. Compartir. A ver, ya lo he reiniciado. Dígame si se ve. Ahora sí se ve, me indican. ¿Sí? Ya, qué raro. Yo no hice nada. Seguramente alguien entró con la forma de presentar su pantalla. Después les decía que no, al entrar no coloque presentar pantalla, sino creo que hay un error ahí. Bien. Entonces, de nuevo, aquí tenemos nuestra tablita periódica. Está ordenada por estos numeritos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bla, bla, bla. Si una cuenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo está ordenada. Y esos numeritos se conocen en realidad como número atómico. ¿De acuerdo? Es el número atómico. Ahora, quizás algunos que ya han visto este tema de estructura atómica me dirán, pero el número atómico es lo mismo que el número de electrones. Algunos pueden decir. Eso es parcialmente cierto. El número atómico puede ser igual al número de electrones, pero no siempre. Solamente cuando no tiene carga, cuando un elemento no tiene carga. Y eso vamos a ver en un ejercicio de este mismo examen.
Por eso el inciso A no era totalmente correcto. Lo correcto sí era el número atómico. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente pregunta teórica. El elemento cuya configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5 es. Y en las respuestas me da, aquí por ejemplo dice 1A, ese es el grupo, ¿no? Y el periodo. Grupo 7A, periodo 4, 7B, 4, 6B, 4 o ninguno. Y están números romanos por si acaso los grupos. Entonces, para esto tenemos que acordarnos cómo es que el periodo se identifica. Y es facilito, es muy, muy fácil. Veamos estos números de acá, los más grandes, ¿no? Los coeficientes que se llaman. 1, aquí tengo 2, aquí 2, aquí 3, 4 y 3. De los que he leído, el más grande era el 4. Entonces, el periodo es 4. Así de simple. No hay donde perderse. Ahora, el grupo. El grupo no es nada más que la suma del exponente del máximo nivel de energía con el exponente del último término. Aquí hay que tener un poquito de cuidado y hay que practicar muchos ejercicios de esto. Porque hay varios casos, ¿sí? Entonces, a ver, escribiremos de nuevo el dato que nos da y analicemos. Hay que sumar, dice el exponente. Los exponentes son estos numeritos de acá arriba, ¿no? Aquí tengo 2, 2, 6, 2, 6, 2, 5. Pero no tengo que sumar cualquiera. Dice sumar el exponente del máximo nivel de energía. A ver, ¿cuál es el máximo de nivel de energía? El que hemos identificado ya, era el 4. Solo hay uno que tiene 4. Ah, entonces tengo que sumar el exponente de donde está el 4. O sea, este 2. Este 2. ¿Con qué lo tengo que sumar? Con el exponente del último término. Ahí, ¿cuál es el último término de todos estos? El último que he escrito, que sería este. ¿Sí? Antes tengo que sumar su exponente, que es 5. Y sumo 2 más 5, y eso me da 7. ¿Y por qué B? Porque si mi último término termina en S y P, sería del grupo A. Si termina en D y en F, sería del grupo B. Como este está terminando en D, D y F es B, 7B. ¿Sí? Esa es la reglita general para determinar el grupo. Como les digo, hay varios casos. En un ejercicio vamos a ver otro caso. También hay otro método de determinar el grupo, que es memorizando una tabla, han debido ver, que también es válido. Yo también lo usaba antes. Pero este método es más práctico y no hay que memorizar nada. Bien, entonces ese es 7B y el periodo 4, inciso C. Muy bien. Pregunta número 9. Un orbital S de forma esférica proviene de la palabra inglesa. Puntos suspensivos, que significa nítido. Shoot, sharp, snip, spin o ninguno. ¿Quién sabe de memoria? ¿Quién sabe? A ver, escríbanlo en el chat de nuevo. Tal vez es shoot, inciso A. A ver, coloquen el inciso que creen. ¿Qué inciso creen que es el correcto? Snip, tal vez. Snip suena bien raro, pero tal vez es ese. Algunos dicen sharp, otros spin, otros dicen spin también. Sharp, sharp, muy bien, sí, con sharp. Nadie vota por shoot, nadie vota por snip. Ajá, alguien dice snip. Spin, spin, sharp. Hay aquí dos confusiones que son muy válidas, muy válidas. Sigue diciendo sharp, muy bien. Han de escuchar en libros, en cualquier parte, la palabra sharp y la palabra spin. ¿Sí? Son muy parecidas, han de escuchar alguna vez. En realidad, esta es la respuesta. S, P, D y F vienen de S de sharp, P de principal, D de diffuse y F de fundamento. Entonces, la respuesta era sharp. ¿Sí? Y recordemos que S, P, D y F no son nada más que letras que simbolizan el movimiento que tienen los electrones, ¿no? Si es S, se mueve así como redondita en una esfera. Si es P, ya se va complicando su movimiento, como un 8, ¿no? Y así, de teoría, ¿no? Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta teórica. Una gradiente de temperatura en la escala Fahrenheit es igual a un gradiente en la escala Celsius, Reaumur, Rankine, Kelvin o ninguno. Gradiente, ¿qué es gradiente? Gradiente es lo mismo que variación o que delta o que cambio.
¿Qué significa eso? Significa temperatura final menos temperatura inicial. Una variación de temperatura no es nada más que la resta entre una temperatura final y una temperatura inicial. Eso por teoría. Pero la pregunta es, ¿una variación de temperatura en Fahrenheit será igual a una variación en qué otra escala? Para eso yo tengo que saber de memoria esta formulita que me va a permitir convertir variación de temperatura en cualquier escala conocida a cualquier otra escala conocida también. Por ejemplo, si yo quisiera convertir de variación en Fahrenheit a variación en Rankine, yo solamente tomo esta parte de la ecuación, tomo esta parte de Rankine que me interesa y los junto, ¿no? Mediante un igual aquí. Y listo, ya tengo mi fórmula que me permite convertir variación a Fahrenheit a variación en Rankine. Este triangulito significa variación, por si acaso, no delta. Yo puedo simplificar, ¿no? Deben saber por matemáticas. Yo puedo agarrar y simplificar este 9 con este 9, ¿sí? Por ecuaciones. Y directamente me va a quedar que la variación en grados Fahrenheit, o el gradiente en grados Fahrenheit, es lo mismo que la gradiente en la escala Rankine. O sea, en pocas palabras, ustedes memorizan esta formulita, tienen que memorizar. Si quieren saber qué variación es igual a qué otra, se fijan en los numeritos de abajo. Aquí tengo 9, aquí tengo 9. Como son iguales, la variación en Fahrenheit va a ser igual a la variación en Rankine. Y también podrían ver acá que la variación en grados centígrados va a ser igual a la variación en Kelvin, porque ambos tienen 5 y 5, ¿no? Y la variación en Rainbow no va a ser igual a ninguna otra, ¿no? Porque ninguna otra tiene 4 y 4. Esas serían las preguntas teóricas. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Son 10 preguntas teóricas. Pueden aprovechar de escribirlo. Si no han entendido algo, todo está claro. Sí, pueden escribirla en el chat. Parece que todo está muy claro, entonces. Podemos repetir si quieren alguna. A ver, dice ahí, disculpe, profe. ¿Qué más dice el compañero acá? Tal vez esté escribiendo. ¿Los exámenes actuales tienen el mismo sistema de evaluación? Similar, sí, muy similar. No exactamente igual. Algunas veces no colocan nada de teoría, por ejemplo. ¿No pueden sorprenderles con eso alguna vez? Y puro ejercicios, ¿no? O a veces colocan varias preguntas, más preguntas teóricas, ¿no? O no colocan 10, como en este caso, pueden colocar 5 preguntas teóricas, no solamente. Varía un poco, pero en general la estructura, los puntos que valen y el número de preguntas es muy similar, ¿no? Este es hace unos meses, de septiembre de 2019, así que pueden tomarlo como una referencia muy válida. Aquí dice otra pregunta. ¿Puedo explicar lo del grupo B y el grupo A? Ah, ya. Entonces volvemos aquí. En realidad solo tienen que saber esto de memoria. Ustedes tienen una configuración electrónica, cualquiera, ¿sí? Se fijan en el último, solamente en el último. Si termina en S o en P, si este fuera S o P, sería directamente grupo A. Y si termina en D o en F, como aquí termina en D, es directamente grupo B. Por eso aquí hemos puesto grupo B, porque este terminaba en D. ¿Sí? Con eso creo que está resuelta la pregunta. Muy bien, genial. Bien, no hay más preguntas, entonces creo que no hay más preguntas, así que podemos pasar a los ejercicios, lo que más nos gusta hacer. Empecemos con una de temperatura. Temperatura es de los temas del primer parcial, el más fácil. Aquí me decía, ¿resolverás otros exámenes? Sí, al final de la clase vamos a hablar un poquito de eso, ¿de acuerdo? Para ver, de programar otras clases virtuales, ¿ok? De diferentes temas. Bien, ahora sí, continuando. Haremos este ejercicio de temperatura. Me indica, se decide crear una nueva escala ingenieril denominada grados Inc, en la cual el punto de ebullición normal de fusión del agua es 666 grados Inc y 66 grados Inc respectivamente. Si un cuerpo se encuentra a 200 grados Inc, luego es enfriado en 20 grados Fahrenheit, ¿cuál será la temperatura del cuerpo en la nueva escala en grados Inc?
Bien. Yo les aconsejo siempre leer de corrido, como he hecho yo ahora rápidamente, y luego volver a leer ya más calmado, palabra por palabra, mientras van anotando sus datos de manera ordenada y van haciendo su esquema. Por ejemplo, aquí me está hablando de una escala nueva. Ya, entonces yo me hago aquí un termómetro o una barrita que significa la escala nueva. Le pongo su nombre que dice I. Perfecto. En la cual el punto de ebullición normal y fusión del agua, allá me está hablando de dos cosas. La ebullición del agua y la fusión del agua. Entonces yo los anoto acá. Es 666 grados ING y 66 grados ING. Como primero me ha mencionado el punto de ebullición, entonces el de ebullición vale 666. ¿Sí? El que primero me ha mencionado es el primer número. Y por tanto, la fusión es el segundo, que sería 66 grados y por eso le he puesto ebullición este número y a fusión este. ¿De acuerdo? Seguimos leyendo. Si un cuerpo se encuentra a 200 grados y allá, o sea, hay una temperatura inicial aquí que vale 200. Luego es enfriado en. Esto es súper importante, esta palabrita. Enfriado en. Siempre que les digan enfriado en, calentado en, aumenta en, disminuye en, estamos hablando de lo mismo. ¿Qué tienen en común todos esos? La palabra en, esta palabrita. ¿Y qué significa esa palabrita? Delta, variación o gradiente, lo que habíamos visto en teoría, ¿no? Entonces este dato, transformando a la nomenclatura de ecuaciones, sería así. Delta Fahrenheit es igual a 20. ¿Ok? Y como dice enfriamiento, luego vamos a, cuando resolvamos el ejercicio, lo vamos a restar. Enfriamiento o disminución es resta. Aumento o calentamiento es suma. ¿Sí? Esas son las diferencias que ustedes tienen que tener en cuenta. Muy bien, seguiremos. ¿Cuál será la temperatura del cuerpo en la nueva escala I? Allá. Entonces yo me pongo a analizar. Imagino. Hay una temperatura inicial, un cuerpo está a una temperatura, luego lo enfrío, le tengo que restar esta temperatura. Y producto de eso, voy a obtener el valor de la temperatura final. ¿No? Es como si les dijera, estamos ahorita a 10 grados en La Paz y en la noche va a disminuir en 3 grados. Entonces, ¿cuál es la temperatura final? 10 menos 3, 7. Va a ser 7 grados. Entonces, lo mismo. El problema es que para hacer eso tiene que estar todo en la misma unidad. Y aquí, como pueden ver, estamos en unidades diferentes. Una está en grados ING y el otro en grados Fahrenheit. Entonces, todo el problema se va a resumir en realidad a convertir a la misma unidad y luego restarlos. Así de sencillo. Pero como esta es una escala que yo no conozco, es una escala nueva, yo tengo que crear mi propia fórmula de conversión. En este caso vamos a comparar con los grados Fahrenheit, porque este está en Fahrenheit, ¿no? Ustedes tienen que saber de memoria lo siguiente, que la ebullición del agua en grados Fahrenheit vale 212 y la fusión del agua en Fahrenheit vale 32. Esto tienen que saber de memoria. Y en realidad tienen que saber de memoria para todas las escalas conocidas, Kelvin, Raymond, Rankine y grados Celsius. ¿Sí? Eso no les van a dar de data. Entonces, ¿por qué he anotado y por qué es importante que haya anotado estos datos? Porque si yo quiero hallar una fórmula que me permita convertir de esta escala a la Fahrenheit, yo necesito 4 puntos siempre, 4 puntos. Y aquí efectivamente ya tengo mis 4 puntos. Ahora sí puedo usar esos puntos para crear mi ecuación. Esta es una parte un poquito complicada lo que vamos a hacer ahorita. Los han de explicar de diferentes maneras. Hay muchas formas de hacer esto de las ecuaciones. Vamos a usar una bien práctica ahora, ¿ya? Siempre van a notar primero el nombre de la escala menos el punto de abajo. Aquí está, el nombre de la escala menos el punto de abajo. Luego ponen división, siempre división o quebrado. Y en la parte posterior aquí de abajo van a notar el punto de arriba menos el punto de abajo. 666 menos 66. ¿Sí? Es así de simple. El nombre menos el de abajo y luego el de arriba menos el de abajo. En ese orden. A ver, haremos lo mismo para Fahrenheit. Sería Fahrenheit menos 32
y luego 212 menos 32. Y eso es lo que estaría aquí. Fahrenheit menos 32 y 212 menos 32. ¿Sí? Es un método un poco más rápido. Bien, ahora en realidad esta sería mi formulita que me permite convertir ya de grados Inc a grados Fahrenheit. Pero vamos a trabajar un poquito. A ver, esta resta, por ejemplo, me sale 600, ¿no? Y 212 menos 32 me sale 180. Puedo seguir simplificando un poquito más esta fórmula, dividiendo ambos entre 10, ¿no? Divido 600 entre 10, me va a salir 60. 180 entre 10 me va a salir 18. ¿Sí? Y eso sería lo que tengo acá. Incluso puedo simplificarlo un poco más, pero lo vamos a dejar ahí por el momento. ¿De acuerdo? Sin embargo, esta fórmula que he hallado solamente me permite convertir de una temperatura en grados Inc a una temperatura en Fahrenheit. No me permite convertir variaciones de temperatura. Eso es otra cosa. ¿Sí? Eso habíamos visto en la teoría, ¿no? Cómo convertir variaciones. Y si yo quiero convertir este valor, que es una variación, a una variación en grados Inc, necesito crear una ecuación que me permita que aparezca aquí un triangulito, ¿no? Que permita convertir variaciones. ¿Cómo hacemos eso? Es súper fácil. La parte de abajo, el 60 y el 18, lo mantienen, no lo tocan por nada. La parte de arriba, que es Inc, directamente van a poner delta Inc. Y el otro, si es F, directamente delta F. Nada más. No me interesa aquí si es menos 66, más 100, menos 500, cualquier valor. Aquí menos 32, cualquier valor, no importa. Simplemente coloco el delta. Eso se hace si quieren crear una ecuación de gradientes o variaciones de temperatura. Ajá. Ahora sí, entonces puedo convertir mi delta F que estaba acá a delta I. Aquí tengo la ecuación que acabo de hallar. Y como ya sé que el delta F es 20, en lugar de delta F, entonces coloco aquí 20. ¿Sí? Y listo. Ahora solamente hay que despejar de aquí el delta I. Este 60 que está dividiendo, no porque tiene una división, va a ir al otro lado a multiplicar. Eso por ecuaciones, por matemáticas, ¿no? Va a ir al otro lado del igual a multiplicar. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que el delta I va a ser 20 sobre 18 multiplicado por 60. Hago todo eso en calculadora y me sale 66,67. Muy bien. Ahora sí ya está este 20, delta F, que valía 20, había sido lo mismo que 66,67 en grados I. Entonces simplemente ya puedo hallar la temperatura final. Habíamos dicho que la temperatura final es nada más que el valor de la temperatura inicial que me daba, menos lo que se ha enfriado, que sería este delta I que allá. O sea, 200 que valía, menos 66,67. Como ambos están en grados I, puedo hacer la resta sin ningún problema y me saldría esa la respuesta final. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de este ejercicio que tengan? Cualquier pregunta que se les ocurra, no importa. Antes de pasar al siguiente, a ver quién se anima, escribe en el chat. Cualquier pregunta que tenga de este ejercicio, todo está claro. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo de los deltas? Lo más complicado del tema de temperatura es esto de los deltas y de las gradientes y variaciones, pero si siguen las recomendaciones que les estoy dando, no va a haber dónde perderse. ¿No hay preguntas de este ejercicio entonces? El menos es porque dice enfriado, sí, efectivamente, ¿me preguntan eso? Aquí dice, es enfriado en, entonces como es enfriamiento, por eso aquí es menos. Si hubiera dicho es calentado en, aquí hubiera tenido yo que poner más. ¿Sí? O como les había mencionado, si dice es aumentado en, también hubiera sido más. Si hubiera dicho es disminuido en, hubiera sido menos también. ¿Sí? ¿Está claro con eso? Espero haber respondido a esta pregunta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o creo que pasamos al siguiente ejercicio? Bien, pasamos creo al siguiente ejercicio. Ya me respondieron gracias. Muy bien. Vamos a borrar esto. Ejercicio número 3. Se dispone de 10 kilogramos de hoja de coca.
del cual se extrae 1,98 por 10 a la 8 microgramos de C2H2O4. Con dicho compuesto se prepara una solución analgésica en frascos de vidrio. Se determina que por cada 10 frascos se requieren de 1000 galones de solución con una concentración del 70% en masa del C2H2O4, con una densidad de 1,2 gramos mililitro. Calcular inciso A. ¿Cuántos átomos de hidrógeno provenientes del C2H2O4 se debe agregar para lograr que la solución tenga una concentración del 85% en concentración másica del compuesto orgánico para la producción de los 10 frascos iniciales? Un ejercicio largo, ¿no? Cuando uno ve este tipo de ejercicios, uno llega a asustarse, creo, ¿no? Es lo que me pasaba a mí antes, porque es muy largo, ¿no? Es muy complicado entender al principio. Hay que ir por pasos siempre. Entonces, y este no es el tipo de ejercicio más largo, les diré, hay ejercicios que son mucho más largos, lastimosamente en este tema de factores de conversión. A ver, vamos leyendo otra vez, despacito. Se dispone de 10 kilogramos de hojas de coca. Listo, me imagino la hoja, aquí está, 10 kilogramos. Del cual se extrae 1,98 por 10 a la 8 microgramos de este compuesto. Aquí está el polvito. Parece otra cosa este polvito, no una cosa que es ilegal, que algunos deben conocer, pero no es, ¿no? Pero es muy similar. El H12O4, ¿saben qué es en realidad? Ese es de química orgánica. El tercer parcial, creo que ahora está en el tercer parcial, les van a preguntar esto. Es el ácido oxálico o el ácido etanodiólico. Para este ejercicio no nos interesa pero mucho el nombre. Bien, seguimos leyendo. Con dicho compuesto se prepara una solución analgésica en frascos de vidrio. Se determina que por cada 10 frascos, entonces esto yo lo voy a diluir en agua. Si no me dice nada, yo voy a suponer que estamos diluyendo en agua. Preparo así un líquido, una solución, para verter en estos 10 frasquitos. Y preparo, dice, 1000 galones de solución, que es un montón, con una concentración del 70% en masa. Siempre que les dan porcentajes, ¿sí? Ese dato de porcentaje que le están dando, hay que convertirlo a factor de conversión, como está aquí. O sea, a una división, a un quebrado. Si es 70%, coloco 70 arriba y abajo siempre 100. Toda la vida siempre 100. Como es del C2H2O4, arriba coloco C2H2O4 y abajo coloco siempre el total. En este caso, cuando hablamos de líquidos, estamos hablando que el total es lo mismo que la solución. Y solución significa total. Y como es en masa, porcentaje másico, yo puedo colocar aquí cualquier unidad de masa. Podría colocar 70 libras y aquí 100 libras. O 70 kilogramos, 100 kilogramos. Cualquier unidad de masa, siempre y cuando sean la misma unidad arriba y abajo. ¿Sí? En este caso estoy escogiendo gramos porque creo que es lo más común. Con una densidad, dice, de 1,2 gramos mililitro. O sea, me está dando la densidad de la solución, que convertido a factor de conversión es 1,2 gramos de solución por cada mililitro de solución. Calcular cuántos átomos de hidrógeno provenientes del compuesto se debe agregar para que la concentración llegue al 85% en masa. Para estos mismos 10 frascos. Ya, o sea, ¿por qué me está diciendo para estos 10 mismos frascos? Me está diciendo, en otras palabras, para esta cantidad de solución que tú ya has preparado, y lo has preparado al 70%, la pregunta es, ¿cuánto tú le tienes que agregar de este polvito para que aumente su concentración al 85%? Pero no me está pidiendo la respuesta que me des en gramos del compuesto, sino me está pidiendo en átomos de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces vamos a, eso que acabo de decir, vamos a verlo un poquito mejor en un esquemita. A ver, yo primero tendría que calcular cuál es la masa en gramos del compuesto que yo he colocado, ¿sí? He colocado aquí este montoncito en agua para que resulte una concentración del 70%. Yo voy a calcular ese valor de N. Luego tendría que calcular cuál debería ser la cantidad en gramos del compuesto que debería colocar en total para que obtenga una concentración del 85. ¿Sí?
Y luego, la cantidad que yo debería haber agregado para que esté al 85, menos la cantidad que efectivamente yo sí he agregado antes para que esté al 70, la resta de esos dos me va a salir la masa que yo tengo que agregar. Si les resulta un poquito complicado este concepto, podemos ver con un ejemplito más sencillo, y eso también puede ser el examen. Digamos que ustedes han preparado una solución de azúcar en agua, ¿ya? Y le han puesto aquí una cucharadita de azúcar. Pero ustedes quieren que tenga más azúcar, no sabía muy bien. Entonces se ponen a pensar y dicen, a ver, me hubiera gustado que tenga 5 cucharadas de azúcar. Entonces, ¿cuántas cucharadas de azúcar me falta agregar? Si al inicio le había puesto una y quiero que tenga 5 cucharadas de azúcar, ¿cuántas me falta agregar? 4. La resta de lo que quería, de lo que quiero que tenga, menos lo que he agregado al inicio. Ahora sí creo que se entiende mejor, ¿no? Eso es básicamente lo que estamos haciendo aquí. La cantidad del compuesto que yo desearía que tenga el 85%, menos la cantidad de compuesto que he agregado al principio, que era del 70. Si yo resto esos dos, me sale la cantidad que me falta agregar, que es lo que me pide en realidad aquí, ¿no? ¿Cuántos átomos debo agregar? ¿Ok? Espero que con eso se entienda. Entonces, una vez que yo obtenga esa masa a agregar, fácilmente luego directamente puedo convertir a átomos de hidrógeno. Eso vamos a ver después. Ese es un tema de átomos y moléculas. Entonces, hagamos eso que hemos dicho. ¿Por qué me he tomado el tiempo de hacer todo este esquemita? Porque creo que lo más difícil en los exámenes es esta parte. Es cuando uno se sienta y ve el ejercicio, uno se pone a pensar, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Eso es lo más difícil. Porque uno ya ha practicado en su casa cómo convertir de libras a gramos, de toneladas a kilogramos, etcétera. Pero esta parte es la más difícil. Y si lo hacen así por pasitos, como yo he hecho, les va a ir mejor. Y obviamente practicando varios ejercicios. Algo que me olvidaba decirles, estos dos datos que estaban acá, en realidad no nos van a servir de nada, ¿no? Porque como les he dicho, estamos hablando todo en base a los 1000 galones de solución. Todos los cálculos que vamos a hacer es en base a esto, porque aquí me está diciendo que lo haga en base a eso, a la cantidad que estaba en los 10 frascos. Entonces, a veces en los exámenes pasa esto, que les colocan datos que no les va a servir para los cálculos, pero que están ahí para distraer, ¿no? Lastimosamente, esa es su única función. Hay que tener cuidado. No ocurre muchas veces, pero en este caso ocurrió. Bien, entonces, empecemos a resolver. Vamos a empezar con los 1000 galones de solución. A partir de estos 1000 galones de solución, yo voy a hallar la masa del compuesto al 70%. Y hay que jugar como si fueran rompecabezas. ¿Sí? Para mí, factores de conversión es como si fueran rompecabezas. Se fijan, aquí tengo galones de solución. O sea, volumen de solución. ¿Dónde más hay volumen de solución en mis datos? En todos mis datos. Aquí. Se fija. Esto es volumen de solución y esto también es volumen de solución. Ah, ya. Entonces, si yo junto estos dos datos, ¿sí?, voy a lograr simplificar volumen con volumen y voy a obtener masa de solución. Perfecto. Ah, y si se fijan, aquí tengo gramos de solución y aquí también es gramos de solución. Ambos son masa. Ah, entonces si yo junto luego lo que he obtenido con este otro factor de conversión, se van a simplificar y voy a lograr obtener como respuesta gramos del compuesto al 70%, que es lo que quiero hallar como primer paso. ¿Sí? Entonces, es jugar un poquito como un rompecabezas. Pues vamos a hacer eso directamente. A ver, aquí estamos, 1000 gramos. Obviamente primero vamos a convertir galones a mililitros, ¿no? Un galón tiene 3.785 litros y un litro tiene 1000 mililitros. ¿Por qué los he anotado en este orden? Para que galón con galón se vaya y litro de solución con litro de solución se vaya. Para simplificar, recuerden siempre uno arriba con uno de abajo. Uno de arriba y toda esta parte de arriba, ¿no? Con uno de abajo, que sería este. Este con este, en diagonal. Por si acaso. Ahora que ya tengo 1000 litros de solución, ahora sí, lo que hemos dicho. Utilizo con la densidad
para que se simplifique mililitros de solución con mililitros de solución. Y luego, con la concentración, para que se simplifique gramos de solución con gramos de solución. Y así me quede gramos del compuesto. Y en calculadora, haciendo todo esto, me va a salir esta respuesta. Para los que dudan cómo hacer este cálculo, sería así: 1000 por 3.785 por 1000 por 1,2 por 70 dividido entre 100. En general, la reglita en calculadora es: multiplican todos los de arriba y se dividen con todos los de abajo. Y los unos se ignoran, ¿no? Por si acaso. Bien, entonces ya tengo el valor de la masa que yo he añadido al principio. Ahora calcularemos la masa que yo quisiera que tenga. Y en realidad es lo mismo, el cálculo es casi idéntico. Si otra vez convierto de galones a litros, de litros a mililitros, uso la densidad. Lo único que va a variar es que como quiero que sea el 85, ya no voy a colocar aquí 70, sino que voy a colocar 85 sobre 100. Es lo único que va a cambiar estos dos. Y luego, obviamente, debo simplificar de nuevo todo como ya habíamos hecho antes. En calculadora me saldría esa la masa del compuesto. Ajá. Siguiente paso, restar lo que quisiera que tenga menos lo que he colocado. Restamos entonces. La masa a agregar será la resta de lo que quisiera que tenga menos lo que he añadido al principio. O sea, esta cantidad, 3.860.700 gramos, menos 3.179.400 gramos. Esto menos esto. Y eso me sale en calculadora 681.300 gramos del compuesto que yo debería añadir para aumentar la concentración al 85%. ¿De acuerdo? Pero como les dije antes, no me está pidiendo el ejercicio que responda en gramos. Me está pidiendo que dé la respuesta en átomos de hidrógeno. Para eso entonces, el último paso sería convertir átomos de hidrógeno con este fabuloso mapita que no sé si muchos conocen. No sé si les han explicado así sus docentes o en el colegio, pero para mí es muy práctico. A ver, nosotros estaríamos aquí en gramos. ¿Qué sería esto? A ver, quisiera que me respondan en el chat. ¿Qué creen que es el C2H2O4? ¿Es una molécula o es un átomo? A ver en el chat, los que crean que es una molécula o crean que es un átomo, este C2H2O4. Ahí alguien dice molécula. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí dice molécula. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, un momento más. Molécula, molécula. Listo, dice molécula. Ya. Efectivamente es una molécula porque un elemento o un átomo es el carbono, por ejemplo, o el hidrógeno, o el oxígeno, todos los que están en la tabla periódica. Pero si juntamos varios elementos, ¿no?, o átomos, se forma una molécula. O sea, en este mapita yo estaría aquí, en gramos de molécula. Como quiero transformar átomos de hidrógeno, entonces, primero sí o sí tengo que transformar a moles, utilizando el peso molecular. Luego de moles, yo podría ir a átomos gramos, utilizando el subíndice, y luego de átomos gramos podría convertir a átomos de hidrógeno, utilizando el número de Avogadro. También había otro camino, de moles podía haber ido a moléculas y luego de moléculas a átomos, pero es lo mismo, no importa qué camino escoja. ¿De acuerdo? Para eso nos sirve este mapita. Entonces, primer paso, convertir a moles. Para eso necesitamos el peso molecular, y el peso molecular lo hallamos facilito de la siguiente manera. Nos fijamos en la fórmula, carbono 2. El carbono vale 12. Eso tienen que saber de memoria. Creo que en este examen, por lo menos a lo que me he fijado, no les han dado el valor del peso atómico del carbono ni de ningún otro elemento. Entonces, bueno, creo que a veces pasa eso y hacen eso, por esto, porque si no se acuerdan este valor de memoria está frío, ¿no? Entonces, les recomiendo que memoricen de los más comunes, que son el carbono, hidrógeno, nitrógeno, sodio, ¿qué más? Oxígeno, azufre, ¿no? Azufre 32, oxígeno 16, sodio 23, hidrógeno 1, carbono 12, potasio 39, ¿no? Yo ya me lo sé de memoria algunos. Si ustedes hacen varios ejercicios van a ver que se repiten los más comunes, ¿sí? Entonces, carbono vale 12. Aquí tengo hidrógeno vale 1 y oxígeno vale 16, eso de memoria. Luego coloco los subíndices.
El carbono tiene 2, entonces aquí coloco por 2. El hidrógeno tiene 2 por 2. Oxígeno 4 por 4. Y luego hago todo esto en calculadora, ¿sí? Y me sale 90. 12 por 2, más 1 por 2, más 16 por 4, me sale 90. Y ese es el peso molecular en gramos sobre mol. ¿De qué me sirve eso? Pues yo voy a agarrar y este peso molecular lo transformo a factor de conversión. Yo digo, un mol del compuesto tiene 90 gramos del compuesto. Entonces, lo anoto en este orden para que gramos con gramos se vaya, ¿no? Siempre en diagonal para que simplifique. Ahora ya estaría aquí, en moles. Ahora convierto átomos gramos con el subíndice. ¿Qué es el subíndice? Es facilito. Siempre le ponemos 1 al mol, un mol del compuesto, y coloco mol abajo para que simplifique, ¿no? Diagonal. ¿Y cuántos átomos gramos tiene? Me fijo en el subíndice del hidrógeno, ¿no? Porque yo quiero del hidrógeno. Vale 2, entonces por eso aquí he colocado 2. Y eso sí es sencillo, ese es el subíndice. Bien, luego convierto, ya estaría aquí en átomos gramos. Convierto de átomos gramos a átomos con el número de Avogadro, que es 6,023 por 10 del 23. Eso tienen que saber de memoria también. Y luego se va a simplificar todo y solo me va a quedar átomos de hidrógeno. ¿De acuerdo? Hacemos todo esto en calculadora y me sale 9,12 por 10 del 27 átomos de hidrógeno. ¿Sí? He visto en algún otro lado, en alguna otra página de Facebook, creo que han publicado las respuestas de este mismo examen, pero este estaba fallando, porque este era 26. Y además, es porque habían copiado mal el ejercicio también. Les pide átomos de hidrógeno, por si acaso, no les pedía átomos de oxígeno. Y pues si alguien ha visto este examen en otro lado. Y ya corroboró que es la respuesta correcta. Bien, ese sería el inciso A. ¿Alguien tiene alguna pregunta del inciso A? En el chat, quizás alguien tiene alguna pregunta. Todo está claro. Y si lo hacen así ordenado, por pasos, como yo he hecho acá, creo que no va a haber mucho lío. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Puedes mostrar el enunciado de nuevo? Claro que sí. Me muestro el enunciado. Tenía que retroceder un poquito. 3 Entonces aquí tengo el enunciado. Por si lo querías ver. A quien me preguntó, se dispone de 10 kilogramos de hoja de coca, ¿no? Tal vez le interese ver el inciso A, que les pedía hallar cuántos átomos de hidrógeno. ¿No? Les pedía hallar átomos de hidrógeno provenientes del compuesto. Se debe agregar para que la solución tenga esta concentración. Para los 10 frascos, ¿no? Aquí, a ver, bien que hemos visto todo de nuevo, porque por algo me dice provenientes. Por algo me dice provenientes. ¿Por qué me está diciendo eso? Porque ustedes, como les he dicho, tienen que asumir que este polvito le mezcla con agua. ¿Y el agua qué es? H2O. Y el H es hidrógeno. O sea, tengo hidrógeno tanto en el compuesto como en el agua que he usado para hacer la solución. Entonces, por eso me está aclarando cuántos átomos de hidrógeno del compuesto, provenientes del compuesto. Si no me hubiera dicho eso, el ejercicio se hubiera vuelto un poquito más complicado o difícil de entender, ¿no? Porque el agua también tiene hidrógeno, por si acaso. Bien, a ver, ya respondí su pregunta. ¿Qué nos dice? ¿Puede volver a repetir la última parte, por favor? Ya, repetiremos rápidamente la última parte. Era esta que estaba aquí, del mapita, me imagino, ¿no? Yo estaba aquí en gramos de molécula. Voy a convertir sí o sí a moles. Para eso obtengo el peso molecular. Aló, aló, ahora sí se oye, por favor escriban si ahora sí se oye. Ahora sí está arreglado. Sí, sí, ahora sí, ya. No sé por qué se deshabilitó ese audio, pero ya está. Bien, sí, ya, muy bien. Como les decía, entonces el peso molecular lo hallamos, como ya habíamos indicado antes, ¿no? Con los valores de memoria multiplicados por los subíndices, los numeritos que están aquí abajo, y sumando todos estos resultados, ¿no? La suma total es el peso molecular. Entonces, siempre coloco 1 al mol, siempre se coloca 1 al mol,
y aquí abajo se coloca el peso molecular que hay, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué no he puesto un mol abajo? Porque se tiene que simplificar, ¿no? Es la importancia de que siempre simplifica en diagonal. Gramos de compuesto, gramos de compuesto. Luego convertido, estaba aquí, he convertido átomos gramos con el subíndice. Siempre 1 al mol. Y aquí, ¿por qué he puesto 2? Porque si se fijan en la formulita, aquí hay un 2. Como yo quiero convertir átomos de hidrógeno, entonces me fijo en el numerito del hidrógeno y es 2, por eso he puesto aquí 2. ¿Sí? De nuevo, siempre en diagonal se simplifica. Bien, y por último, ya estaba en átomos gramos y he convertido a átomos con el número de Avogadro, como dice acá. Un átomo gramo siempre va a tener el valor de 6,023, puede ser 23 átomos, ya sea de hidrógeno, oxígeno, lo que sea. ¿Sí? Muy bien, entonces, esa sería la última parte. Espero que ahora sí esté más claro para quien me preguntó. Bien, entonces pasemos ahora sí rápidamente a la última pregunta. Nos quedan 25 minutos como si fuera un examen real. Lo vamos a hacer. Inciso B. Nos me olvidaba del inciso B. Determinar el grupo periodo y los 4 números cuánticos del último electrón del átomo Y, que es isoelectrónico del ion X. Si se dan cuenta, este inciso no tiene absolutamente nada que ver con el inciso A. se han rayado aquí un poquito. Debería ser una pregunta totalmente distinta, ¿no? Pero bueno. Entonces, vamos con la solución, a ver. En realidad solo me está dando este dato, ¿no? Un único dato. Lo anoto. Primero, lo que yo les sugiero siempre es ignorar este exponente al principio. Ese exponente se llama carga. Puede ser positivo o negativo. Entonces lo ignoramos, no lo anotamos. Ahora, ¿quién me dice qué se llama este Z? ¿Qué simboliza la Z? A ver, escriban en el chat. ¿Qué simboliza la Z? Tiene un nombrecito esa Z. ¿Sí? A ver, en el chat, ¿quién se acuerda qué significa la Z? La Z, ¿qué se llama la Z? Número atómico, dice alguien. ¿Alguien más? ¿No es número de masa? ¿No es número de masa? ¿Están seguros que es número atómico? Creo que número atómico. Jocelyn indica número atómico. Ya. Y Widen León también número atómico. Número atómico creo, dice Carlos Jorán. Perfecto, es número atómico, muchachos. Peso atómico. Peso atómico, no. Peso atómico sería el otro nombre de la A. Número de masa o peso atómico. Que sería la A de aquí arriba. Por si acaso. En cambio, el número de abajito, que siempre va a estar abajo, se simboliza con Z y es número atómico. ¿Ok? Muy bien, eso también puede ser una pregunta de teoría, por si acaso. Entonces, me dice que el Z vale 37. Y ustedes tienen que saber que el número atómico siempre es igual al número de protones. Siempre, siempre, toda la vida. Y a veces es igual al número de electrones. Esto que mencionaba en la teoría, si se acuerdan. ¿Por qué a veces? Porque cuando no hay carga, o sea, cuando aquí no hay ningún exponente, no hay nada, está vacío, entonces sí, se cumple que el Z también va a ser igual al número de electrones. O sea, aquí yo tendría 37 electrones, si aquí no hay ningún exponente. ¿Sí? Pero como sí hay un exponente, no nos complican la vida y nos ponen aquí un exponente, 2 más 2. El exponente es positivo, significa que ha perdido electrones. Que ha perdido electrones. Exponente positivo significa pérdida de electrones. Y exponente negativo significa que ha ganado electrones. O sea, ha aumentado su número de electrones. Entonces, si yo tenía 37 cuando estaba así solito, bonito, sin carga, pero debido a que ha perdido 2 electrones, ¿cuántos electrones en realidad tengo? Tenía 37, perdido 2, esa es la primaria, me quedan 35 electrones. Ajá, entonces yo de esta manera puedo determinar que todo este ion, así se llama ion, tiene 35 electrones. ¿Y por qué me importa que tenga o no tenga 35 electrones? Porque dice aquí, determinar el grupo, periodo y los 4 números cuánticos del último electrón del átomo Y. Me está pidiendo el Y, no me está pidiendo el X, ¿no? Nada que ver. Pero me dice que el Y es isoelectrónico con el X.
Iso significa igual, electrónico, electrones. O sea, el Y tiene el mismo número de electrones que el X. Por eso he hallado los electrones del X primero, que tiene 35. Y por tanto, el Y también va a tener 35, debido a que son isoelectrónicos. Bien. ¿Y por qué quería saber el número de electrones de Y? Porque si les piden hallar el grupo, el periodo y los números cuánticos, sí o sí primero necesitan saber cuántos electrones hay en total. Hacemos nuestra famosa reglita de Aufbau, o como muchos le conocen, la regla del serrucho, que tienen que saber hacerla de memoria, no es muy difícil. ¿Sí? Colocan aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí en toda esta columna S2, aquí P6, aquí D10 y aquí F14. ¿Sí? Al principio solo hay un S2, luego lo aumentan el P6, luego lo aumentan el D10, luego lo aumentan el F14, se mantiene el F14 y de ahí van reduciendo. Ahora le quitan el F14, le quitan el D10, ¿sí? Es como una pirámide. Y colocan las flechitas en este orden. ¿Por qué nos interesan las flechitas? Porque las flechitas nos van a decir en qué orden tenemos que anotar. Primero sería 1S2, luego el 2S2, luego el 2P6, y luego el 3S2, luego el 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, 7P6. Todo lo que acabo de decir está aquí anotado en el orden que debería ser. Bien, eso ustedes tienen que hacer rapidito en su examen y luego, como tengo 35 electrones, yo no voy a anotar todo esto, sino voy a anotar solamente hasta que me dé 35. O sea, sumamos los exponentes. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, más 10, 30. Entonces, yo hasta aquí tenía 30, y hasta el 3 de 10. Pero yo quiero llegar a 35. Si le sumo el siguiente, que es 6, me daría 36 y ya me pasaría. Cuando sucede eso, entonces solo anoto la cantidad que yo necesito. Ya no coloco 6, sino solamente 5, para que la suma de todo me dé 35. ¿Sí? Muy bien. Una vez hecho eso, determinamos el periodo, como ya habíamos visto en teoría. Aquí tengo 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. ¿Cuál era? Y 4. De todos los que he nombrado, ¿cuál es más grande? El 4, periodo 4. Sencillo. Grupo la suma del exponente del máximo nivel de energía con el exponente del último término. Este es un caso un poquito distinto del anterior. Vamos a ver por qué. Identificamos el máximo nivel de energía. Hemos dicho que el 4, ¿no? El 4 es el máximo nivel de energía. Lo que pasa aquí es que tengo dos que tienen. Tengo S2, tengo 4P5. ¿Sí? Como tengo dos, entonces tengo que sumar de todos los que tengan 4. De todos los que sean el máximo nivel de energía. O sea, yo tengo que sumar el 2 que está aquí con el 5 que está aquí. Y la suma de esos dos que me da 7 sería el valor del exponente del máximo nivel de energía. Solamente sería del máximo nivel de energía. Y a ese resultado dice que le tengo que sumar el exponente del último término. ¿El último término cuál es? El 4P5. Tiene el exponente 5. Ah, pero yo ya le he sumado, ¿no? O sea, yo ya he tomado en cuenta este exponente, sumar acá. En otras palabras, el máximo nivel de energía es al mismo tiempo el último término. Cuando coinciden esos dos, entonces ya no tengo que volver a sumar 7 más 5, digamos, ¿no? Directamente era la suma del 2 con el 5 y ya. ¿Sí? El grupo no era nada más que la suma de esos dos. Y como el último termina en P, habíamos dicho, los que terminan en S y P son A. Entonces, como termina en P, es A. 7A. ¿De acuerdo? Como les he dicho antes, son varios casos. No nos da el tiempo ahora para ver de manera detallada. Habría que hacer toda una clase de estructura atómica, los casos que hay en este tema de grupos, que es un poquito confuso. Hay casos muy especiales cuando terminan en B4 o en B9. Pero bueno, para el examen solamente eso es. Ahora, los números cuánticos. El n es el primero. El n, nos fijamos aquí, como me pide hallar para el último electrón vale 4. Y listo, el n es 4. El L, tengo que saber de memoria que si el último termina en P, vale 1 y listo. Si terminara en S valdría 0, en B2 o en F3. Pero como termina en P, el L vale 1. Así de sencillo.
Para el M y para el S, tengo que hacer mis cajitas famosas. Si termina en P, el último en P, hago 3 cajitas. Y le coloco aquí -1, 0 y 1. Me fijo cuántos electrones tiene. Tiene 5. Entonces, siempre primero flechita arriba. 1, 2, 3. Luego recién flechitas abajo. 4, 5. Listo, ya tengo los 5. Como ha acabado en la caja que vale 0, el M vale 0. Y como la flecha acaba hacia abajo, el spin, el S, vale negativo, 1/2. Si la flecha hubiera acabado hacia arriba, sería positivo 1/2. Ese es un procedimiento bien mecánico. Entonces la respuesta es los números cuánticos 4, 1, 0, -1/2. Periodo 4, grupo 7A. Listo. Muy bien, entonces pasamos a la última pregunta. Se prepara una mezcla de 30% en volumen de agua, 20% en masa de glicerina, densidad relativa 0,8 y el resto un licor X. Si la masa de la mezcla es de 100 gramos, es decir, 1,6, calcula la densidad de X y si se desea almacenar el licor en un tanque esférico, el diámetro del tanque. Ya. Es un problema clásico de densidades y de, ¿qué se llama? O volúmenes y áreas. Me imagino otra vez, hago un esquemita rápido. Dice que tengo agua aquí al 30% en volumen. Ya hemos dicho que este porcentaje sería 30 sobre 100, agua sobre solución. Y aquí hay litro, cualquier unidad de volumen es válida. 20% en masa de glicerina. Allá dice que aquí hay glicerina. Como es 20%, 20 aquí, aquí siempre 100. Glicerina y aquí solución. Y como es masa, cualquier unidad de masa es válida, yo escojo gramos. Y además me da la densidad de la glicerina. Cuando les dice densidad relativa, ustedes le conozcan directamente gramos sobre mililitro. ¿Sí? No va a entrar en por qué, hay una teoría de mililitro. ¿Listo? Y el resto un X, que no me da ni nada. Si la masa de la mezcla es 100 gramos, o sea, la masa total, la masa de la solución es 100 gramos, y su densidad es 1,6, allá, 1,6 gramos de solución por 1 ml en solución, calcular la densidad de X. Perfecto. Entonces, yo les sugiero otro enfoque también pueden hacer acá. Pueden empezar partiendo de lo que les está pidiendo. En este caso me está pidiendo hallar la densidad. Entonces, si me pide hallar la densidad, ustedes saben que densidad es masa dividida entre volumen. Entonces yo primero tendría que hallar la masa de X y el volumen de X. Los divido y ya está resuelto el problema. Entonces, ¿cómo hallo la masa de X? Ah, pues si tengo 3 componentes aquí, y ya sé que el total vale 100, si de alguna forma yo logro hallar la masa de glicerina y masa de agua, si digamos que el agua vale 20, la glicerina vale 40, el total vale 100. Entonces, ¿cómo obtengo la masa de X? Restando 100 menos 40, menos 10, creo que he dicho, menos 10, menos 40, y listo, me da el valor, ¿no? Y lo mismo puedo hacer con el volumen. Si yo obtengo el volumen de glicerina y el volumen de agua, ¿sí? Y además tengo el volumen total, simplemente al total le resto el volumen de agua, le resto el volumen de glicerina y me va a quedar el volumen de X. ¿Sí? Entonces ese es el esquema mental que ustedes tienen que hacer rápidamente antes de resolver el ejercicio. Bien, entonces hagamos todo eso que hemos dicho. Primero la masa de glicerina. Si se dan cuenta en los datos, generalmente les van a dar altos factores de conversión de datos, como aquí, y generalmente solamente un dato que no es factor de conversión, como este. Y se utiliza, siempre partimos de ese dato, del dato que no es factor de conversión. Y para que les dé una pista, ¿no? Generalmente, no siempre. Ahora, otra vez armamos el rompecabezas. Aquí tengo 100 gramos de solución. Ajá, aquí también tengo gramos de solución, si se fijan, miren. Podría juntar estos dos. Y me va a quedar gramos de glicerina, que es precisamente lo que quiero ya. Entonces, si yo solamente hago eso, ¿no? Los junto, esos dos datos, pico, y ya tengo la masa de la glicerina. Ahora quiero hallar la masa del agua. Entonces, de nuevo, a ver, tengo este dato y yo quiero hallar la masa del agua esta vez. Entonces, ¿dónde más hay gramos de solución? No hay, si se dan cuenta. Aquí hay. Aquí hay, si se dan. Entonces yo puedo juntar estos dos
para que simplifique gramos de solución con gramos de solución. Y me va a quedar mililitros de solución. Ah, pero este mililitro de solución yo puedo juntarlo con esto para que simplifiquen y me quede mililitros de agua. Y ya tendría el volumen del agua. ¿Sí? Entonces, a ver, haremos eso. Yo lo junto, ¿no? Este mi dato con este. Obviamente lo he volcado esto para que se pueda simplificar en diagonal. Y luego con el porcentaje de agua. Lo habíamos dicho, para que me queden mililitros de agua. Pero yo quiero masa de agua, no quiero volumen de agua. Entonces, ustedes saben que el volumen y la masa del agua es lo mismo, porque la densidad del agua vale 1 gramo por 1 mililitro. Lo mismo. Y listo, ya tengo la masa del agua. Por último, la masa de X no va a ser nada más que la resta del total menos la masa de agua que he hallado, menos la masa de glicerina que he hallado. O sea, 100 que varía el total, menos 18,75, menos 20, y eso me sale 61,25. Listo, ya tengo la masa de X. Ahora hacemos un procedimiento muy similar para el volumen de X. Primero hallamos el volumen de glicerina. Para eso me voy a ayudar de este resultado que he hallado antes. Y voy a aplicar, lo voy a juntar con este otro. ¿Para qué? Para que gramos de glicerina con gramos de glicerina se vaya y simplemente me quede mililitros de glicerina. Y eso es todo. Ya tengo el volumen de la glicerina. Y pueden ayudarse con datos que ya hayan hallado antes, por si acaso, ¿no? Para no estar haciendo todo de nuevo. Y el volumen de agua, como ya tengo la masa de agua, y hemos dicho que el volumen y la masa de agua es lo mismo, solo para el agua, porque su densidad es 1, entonces es lo mismo. Y es en gramos o en mililitros. Es lo mismo. Por último, el volumen de X va a ser el volumen de la solución menos el volumen de agua menos el volumen de la glicerina. Todavía no he llegado al volumen de la solución, pero lo voy a hallar rápidamente. 100 gramos de solución, ¿sí? Y lo voy a juntar con esto para que me quede ml de solución. Es lo que he hecho acá. Los junto y me queda ml de solución y listo. Ese es el volumen de la solución. A este volumen, el resto entonces el volumen del agua que he hallado acá y el volumen de la glicerina que es 25. Todo esto en calculadora me sale 18,75 mililitros de X. Listo, la densidad no es nada más que lo que he hallado acá, la masa de X dividido entre el volumen de X. Reemplazamos esos dos, dividimos, resuelto, la densidad del líquido X. ¿Sí? Si se dan cuenta, como les digo, es un rompecabezas aquí armando. Y si ustedes hacen un grafiquito, que siempre les recomiendo, va a ser mucho más sencillo. Por último, el inciso B, el último, ya estamos acabando. Si se desea almacenar 2.567,6 gramos de X en un tanque esférico, ¿cuál sería el diámetro interno del tanque? Imagino el tanque que tiene esta cantidad de X. Si no les dice que está llenado a la mitad, o está llenado al 80%, ni nada de eso, vamos a suponer siempre que el tanque está totalmente lleno de líquido X. ¿Sí? Este dato es la densidad de X, que yo he hallado en el inciso A, por si acaso. ¿Sí? Me va a servir ese dato para la solución. A ver, de nuevo, como un rompecabecitas. Aquí tengo gramos de X, gramos de X. Si junto estos dos, voy a lograr obtener mililitros de X. Es lo que he hecho acá. Hago esto en la calculadora y me sale mililitros de X. O sea, el volumen de X. Pero como estamos suponiendo que el volumen del tanque es igual al volumen del líquido X, entonces yo ya tengo, por ende, el volumen del tanque. El volumen del tanque será esto. ¿Cuál es la fórmula del volumen de una esfera? 4/3 pi radio al cubo. Esa que se ve de memoria, ¿no? De las figuras más conocidas, por si acaso. Pero de nuevo, como el volumen del tanque es igual al volumen de X, yo ya sé que eso vale este valor, reemplazo ese dato acá en vez de volumen de tanque. Y despejo el radio, ¿sí? Ustedes saben que por ecuaciones, este 3 va a ir al otro lado a multiplicar, el 4 y el pi van a ir al otro lado a dividir. Por eso aquí está dividiendo, por eso aquí el 3 está multiplicando. Luego saco raíz cúbica a ambos lados, ¿sí? Para que me quede el radio solito, y aquí igual saco raíz cúbica, ¿no? Y listo, voy a lograr obtener el radio, es el resultado de la raíz cúbica de toda esta operación. Aquí he puesto mililitros y aquí cc, por si acaso. Cc es lo mismo que mililitro, centímetro cúbico. ¿Sí?
Bien, hago todo eso en calculadora y ya tengo que el radio es 5,732 centímetros. Como esto estaba en centímetros cúbicos, es lógico que al sacar raíz cúbica me salga centímetros. Pero como me pide hallar el diámetro, ustedes saben que el diámetro no es nada más que dos veces el radio. O sea, 2 multiplicado por el radio que haya. Y esa es la respuesta final, el diámetro del tanque. Bien, hasta aquí sería el examen. Y nos ha sobrado 6 minutitos, lo hemos hecho en menos de 90 minutos, respondiendo dudas. Entonces, ¿alguien tiene alguna última duda de este ejercicio? ¿Algún comentario? ¿Algo que quisiera compartir respecto? Ya habíamos acabado este examen. A ver en el chat, si quieren pueden colocar algo que deseen. ¿Alguien? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Todo está claro. ¿Sí? Ahora, bueno, si no hay dudas, les pregunto, les gustaría que coloque este video en la página para que puedan verlo con calma, repasarlo, o, no sé, compartir a los amigos, ¿no? Estudiarlo mejor. ¿Sí? Sí, perfecto. Muy bien, genial. Un consenso ahí. Lo voy a colgar entonces en la página. No se olviden que la página se llama, le he cambiado el nombre si se han dado cuenta algunos. Al principio se llamaba Ayuda en Química Bolivia. Ahora se llama Academia Lavoisier, ¿no? Lavoisier dice, pero se pronuncia Lavoisier. Ah. Eso lo voy a colgar entonces en esa página. Por favor, busquen como Academia Lavoisier si es que no lo han hecho ya. Y ponen like, por favor, para que les salgan las actualizaciones. Y ¿qué me dice? A ver, acá tienes canal en YouTube. No, esto es algo muy nuevo, ¿no? En realidad he empezado hace pocos días, unas 2 semanas creo. Es la idea de tener un canal de YouTube, luego hacer transmisiones en vivo en Facebook quizás, o al mismo tiempo que estoy aquí en el Meet, que estoy transmitiendo en live en el Facebook, en Instagram también, tener una cuenta, ¿no? Poco a poco vamos a ir ampliando. Y cualquier sugerencia que tengan como esta es genial, háganmela saber en el inbox de la página, ¿no? O con un comentario, y lo vamos a hacer. Disculpe, ¿va a dar clases en línea? Sí, esa precisamente era la pregunta que quería hacerles ahora. ¿Les gustaría que sigan estas clases en línea? Podemos hacerlo, no sé, cada semana y media, cada 2 semanas, para que no solamente de exámenes, quizás podemos hacer de algunos temas, ¿no? En concreto, de gases, no sé. Creo que ahora el curso preuniversitario se ha cortado justo cuando tenían que dar el primer parcial. Entonces, por eso ahora he escogido hacer este resolución de examen, porque supuestamente ustedes ya han estudiado prepas y están listos para dar el examen, ¿no? Pero para el siguiente parcial podemos ya ir viendo tema por tema, ¿no? Poco a poco. ¿Qué más me dicen? Sí, me dicen que sí, perfecto, entonces vamos a programar. Yo voy a hacer una encuesta en la página y dentro de estos días voy a publicar una encuesta para poner qué temas les gustaría que dé, ¿no? Voy a poner inciso A temperatura, inciso B, no sé, gas, mezcla de gases, inciso C gas húmedo, y así voy dando algunas clases, ¿no? Dependiendo de qué opción tenga más votos, en esa clase vamos a hacer, ¿no? Para la siguiente. Entonces, por favor, estén atentos a la encuesta que voy a publicar en la misma página. Y la responden, comparten con sus amigos y ya. A ver, me he quedado en qué otra pregunta había. Sí, muchas gracias, disculpe, ¿verdad? Y clases de física, como les decía al principio, a los que no estaban, la idea es que ampliemos a física y a mate también, poco a poco, pero como les digo, tengo pocos días de iniciado esta iniciativa, así que ya estoy hablando con algunos colegas, bien, coordinar para que no solo sea yo, quizás haya otro más que sea experto en física, otro experto en mate, quizás, ¿no? Vamos a ir avisándoles, ¿no? Con calma todo eso. Si física, ¿cuándo hablar de física y mate? Bueno, entonces, ¿qué más dicen? Examen de física y mate, nada. Bien, por favor, pido que las clases sean en orden, por ya, sí, como les digo, depende de la encuesta que ustedes llenen, lo vamos a hacer en orden, ¿no? De acuerdo a lo que están avanzando aquí en el proyecto. Un último comentario que hacerles, he escogido química porque creo que es la materia más complicada, a lo que he visto en general, porque tiene muchas fórmulas, mucha teoría, casi todos los problemas son de planteo, ¿no? O sea, que tienes que imaginarte, hacer esquemas, y que no pasa tanto con física, porque física es un poquito más mecánico, creo yo, y mate es más abstracto, ¿no? Ahí no hay muchos esquemas, ¿no? Hay pocos problemas de planteo, quizás, o no del estilo de la química, ¿no? Entonces, por eso escogí química, creo que es lo más complicado. Y también comentarles un último comentario. Estamos elaborando un curso virtual online
que va a ser un curso bien completo, o sea que va a tener todos los temas de prepa, para empezar de química, con videos ya grabados, con cuestionarios de práctica, con exámenes simulacros también, ¿no? Con clases online también, como la que estoy dando ahora, que sean así bien interactivas, me les para que lo lancemos cuando lo tengamos, ¿no? Quizás en agosto, que para el semestre, no sé cómo será con este tema de la cuarentena, cómo hará el prepa, ¿no? Para reorganizar su calendario, pero más o menos en agosto, ¿no? Y bueno, estamos trabajando en eso, pues también vamos a ir ayudándoles con estas clasecitas online y publicando alguno que otro contenido, nuevos formularios, quizás, no sé, en la página, etcétera. ¿Ok? Eso sería todo entonces, chicos. Gracias, muchas gracias a todos por asistir, por su atención. Han sido, creo, alrededor de 50, 60 personas. Nos hubiera gustado que llegara a 100. Entonces, bueno, creo que por una primera vez está súper bien. Compártanlo, por favor, chicos, con más personas, con sus amigos, entre amigos de prepa, en el colegio, etcétera. Y bueno, así vamos a ir creciendo como comunidad. Cualquier duda o sugerencia, al Facebook, al inbox, un comentario y listo. Gracias, gracias, que tengan buenas tardes y hasta luego.